pero sobre todo, creo que si estamos, digamos, intercambiando ideas, participando, va a ser mucho más fácil que ustedes recuerden todos los temas, ¿no? Que estamos viendo, porque están participando activamente. Háganme sus preguntas, pueden abrir el micrófono, sean muy libres de abrir el micrófono, alcen la mano, si quieren escriban, y en la medida de lo posible también abran sus cámaras. Yo sé que muchos y muchas de ustedes están ocupadas también en otra cosa y están escuchando nada más, pero si pueden, abran su cámara. También lo que pretendo aquí en esta clase es que sea bastante práctica. Ustedes van a hacer el examen y un poco la lógica de esto es que aprendan a identificar estas problemáticas y particularmente perspectiva de género, que es el tema que estamos tocando hoy. Entonces quiero ser muy práctica, ¿no? También si ustedes de repente se acuerdan de algún asunto que en su órgano vieron de perspectiva de género, díganme, vamos a ejemplificar con esto y lo resolvemos juntos y juntas. Voy a compartirles una presentación. ¿Tienes la aplicación? Aquí nunca sé dónde darle, pero compartir. Aquí ya ven la lámina. ¿Sí? Creo que Sí, sí, ya ¿verdad? se ve, ya se ve. Gracias. Tenemos que empezar con algunos conceptos que nosotros deberíamos de manejar, deberíamos de saber para poder después enfrentarnos a la lectura de los planteamientos que nos hacen las personas quejosas y poder responder y sobre todo poder advertir cuándo tenemos que implementar perspectiva de género, ¿no? Antes de entrar en la materia, tenemos que acercarnos a estos conceptos, ¿no? Sexo y género primero. Son dos conceptos que podrían parecer sinónimos, pero no son sinónimos y tenemos que distinguirlos. Probablemente muchas de ustedes ya saben esto, pero tenemos que mencionarlo, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta para poder aproximarnos al tema. Sexo tiene que ver con estos criterios biológicos. Normalmente, obviamente están asignados al momento del nacimiento y, digamos, desde un acercamiento muy simplista, en un primer momento se decía que tenía que ver con los genitales externos. En esta lógica, podríamos entender que existe solamente una dicotomía. Hay dos categorías, hombres y mujeres, ¿no? No vamos a adentrarnos tanto en la crítica que se ha discutido en torno a este único catálogo de hombres y mujeres a través del examen de los genitales externos, porque ha sido muy debatida en los últimos años, porque nos hemos dado cuenta, y no nosotros, digamos, desde el punto de vista jurídico, sino las personas expertas, los médicos, los científicos, las científicas se han dado cuenta que hay otros criterios que pueden determinar, digamos, estas categorías que no podríamos nada más establecer en hombres y mujeres. Pensemos en el tema de hormonales, ¿no? Pensemos en el tema de gónadas, ¿no? Digamos, el sistema reproductor interno, no el externo a través de los genitales, por ejemplo. Y entonces aquí podríamos pensar en ejemplos claros que ustedes conocen, seguramente escucharon ahora en las Olimpiadas el tema de la boxeadora, ¿no? Una boxeadora que parecía que tenía una carga hormonal mayoritariamente masculina, y entonces hubo toda esta discusión como en redes sociales o en la sociedad en general acerca de si se tenía que considerar en el cajoncito de mujeres o en el cajoncito de hombres, y si era, digamos, justo que participara en esta competencia con las mujeres y si no tenía ventaja sobre ellas, ¿no? Este es el tipo de problemáticas a las que podríamos acercarnos si atendemos a otros criterios que no solamente son el análisis de los genitales externos, ¿no? Y también aquí nada más dejar puntual la duda, al menos, de lo problemático que puede ser el que solamente nos podamos encasillar en dos cuadritos, hombres y mujeres, ¿no? Y que se nos asignen características muy específicas para que entremos en uno o en otro, cuando incluso los doctores, las doctoras, la ciencia en general, nos ha dado elementos para poder determinar que no, nada más hay dos categorías, ¿no?
Pero bueno, este es un primer criterio, el sexo, que tiene que ver con el tema de, de nacimiento y que tradicionalmente lo externamos en hombres y mujeres. Ahora, hay un segundo concepto al que tenemos que acercarnos, que es el género. El género no depende nada más del sexo, de cómo nacimos, de los criterios físicos, sino, y aquí ya empieza mucho de lo que vamos a desarrollar, no solo, digamos, ahorita en la clase, sino lo que tienen que ustedes que analizar cuando tengan que resolver eventualmente una sentencia, cuando les pongan la sentencia en su examen y tengan que desarrollarla para ver si hay un tema cultural o social que influye en la tutela de derechos, ¿no? Pero vámonos al género. Tiene que ver con esta concepción social y cultural de lo que tiene que ser un hombre o lo que tiene que ser una mujer, ¿no? Aquí este componente cultural tiene que ver en distinguir entre lo femenino y lo masculino. Aquí creo que ya nosotros podemos tener mucha claridad de lo que estamos hablando. Aquí puedo leer el chat, lo tengo abierto y voy a empezar a leer sus participaciones. Pensemos, quiero ejemplos. Vamos a empezar a dar ejemplos. Esta es una cosa muy sencilla. ¿Cuáles son, digamos, estas características que se asocian con género? ¿Cuáles serían estas ideas de esto es lo femenino y esto es lo masculino? Antes de entrar al terreno jurídico, quiero que demos ejemplos. A ver, si quieren abrir, lo pueden abrir, el micrófono, si no pueden escribirlos. Los Y, colores, ¿no? ajá, Marco, sí, perfecto, los colores. ¿Cómo? ¿No? El rosa se asocia El con azul. las niñas, el azul con los niños, ¿no? Y eso podría parecer algo súper simple, muy absurdo, pero hoy, digamos, hay, en ambientes sociales, entre amigos, entre amigas, sigue habiendo estos comentarios de qué, como por qué este niño elegiría una camisa rosa si es niño. Y empiezan a ver como estos comentarios que vuelven a encasillar, ¿no? Porque tú deberías de usar azul porque se asocia con lo masculino. Dice, voy a leer las participaciones. Joana dice, femenino moños, ¿sí? ¿No? Moños y agregaría como, muy coquetas las mujeres tienen que arreglarse. Si una mujer no se arregla, empezamos a pensar, qué raro, y empezamos incluso a dudar de su preferencia sexual, ¿no? No se arregla, esto no es femenino, lo asocio más con masculino. Y empezamos a encasillar a la gente. La vestimenta, un poco lo que decíamos, dice Marcela Street, masculino, carros, sí, ¿no? A las mujeres no les pueden gustar los carros, no van a saber nada de carros, las mujeres no saben manejar, ¿no? Pensemos como en las capacidades intelectuales, ¿no? Carreras científicas, ¿quiénes van a poder desarrollar carreras científicas? Los hombres, e incluso nos vamos a la facultad de ingeniería y probablemente veamos un 80-90% de hombres y bien poquitas mujeres, ¿no? Vámonos un poco más al extremo. Los hombres serían los que tienen que estudiar, porque los hombres son los que son los proveedores y en contraposición, la mujer tiene que ser la cuidadora, la que sabe cuidar a los hijos, la que sabe administrar la casa. Y entonces, en esta dinámica, de acuerdo al género, el hombre debería ser el proveedor y la mujer, pues justamente la cuidadora. Hay otros prejuicios, hay otros estereotipos, características de género que luego van a ser muy importantes también para nosotras y nosotros desde el acercamiento a las sentencias, que tienen que ver con los comportamientos sexuales, ¿no? Son súper importantes estas concepciones que tenemos, porque también están muy arraigadas. ¿No? Los comportamientos sexuales. Las mujeres tienen que ser muy recatadas y no pueden tener una vida sexual activa y libre. Pero los hombres sí, ¿no? Los hombres sí, si tienes 5 novias, es como el papá presumiendo al hijo, ¿no? Y repito, podría ser como desde el entendimiento social, una cuestión que nos ha pasado y que lo podemos platicar, ¿no? Que hemos escuchado en varios aspectos, en varios círculos sociales, pero lo relevante va a ser cuándo lo llevamos al terreno jurídico, ¿no? Y aquí nos va a pasar en muchas situaciones, obviamente en materia penal, en materia de acoso laboral, pensemos acoso sexual en espacios de trabajo, en donde se pueden seguir replicando estas categorías de género. Nos dice Adri, las mujeres, la empleada doméstica se encasilla en mujeres. Súper buen ejemplo y justamente lo vamos a retomar en uno de los ejemplos que la Corte desarrolló. La mayoría de las personas que se dedican al trabajo doméstico son mujeres,
¿no? Otra vez, porque las mujeres son las que mejor pueden cuidar de una casa y básicamente pues limpiar la casa también, ¿no? Todos estos componentes culturales que a través de cientos de años han distinguido entre lo femenino y lo masculino, tienen una fuerza social bien importante porque después este componente cultural, este componente social, es el que construye derecho, ¿no? ¿Quién legisla, quién hace las normas, quién después las interpreta y las aplica en una sentencia? Pues nosotros, los legisladores, legisladoras, como parte de esta sociedad que tiene profundamente arraigados estos elementos de género, ¿no? Estas asociaciones con lo masculino y con lo femenino. Ahora tenemos que también que atender este orden social de género es histórica y culturalmente ha estado basado en un sistema también construido por hombres, ¿no? Hablamos de un sistema patriarcal en donde estas casillitas de género pues han sido construidas justo mayoritariamente por hombres porque son las personas que han tenido el poder de decisión, otra vez basados en la idea de que ellos pueden, digamos, tomar las decisiones también políticas, ¿no? Pensemos en materia electoral, es muy reciente que las mujeres tengamos participación. Si pensamos en el derecho al voto, apenas fue en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado que tenemos derecho al voto las mujeres. Pero no pensemos solo en el derecho al voto, sino quién participa activamente como persona que contiende por puestos de elección popular. Y lo cierto es que las mujeres han estado activamente en los últimos tal vez 20 años, ¿no? En estos 20 y tantos años. Pero antes eran mayoritariamente hombres y quienes accedían a estos puestos de tomas de decisiones eran los hombres. Las leyes, las políticas públicas se iban construyendo con una perspectiva pues muy homogénea desde la perspectiva de los hombres y seguíamos repitiendo estas casillas, ¿no? Estas asociaciones de lo que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser una mujer. Ahora, eso es el componente género y lo que podemos asociar. Con base en estas ideas de género, existen estereotipos, ¿no? Hay estereotipos descriptivos que no necesariamente son de género y que pueden adjudicar ciertas características e incluso pueden estar basadas en estadísticas, ¿no? O en ideas preconcebidas que ni siquiera tengan esta base estadística. Podríamos decir un ejemplo que además no genera ninguna afectación y podríamos decir, no sé, las personas inglesas son puntuales, ¿no? Todas las personas tenemos en mente esa idea que no está basada en ninguna estadística, más bien en cosas anecdóticas, pero eso no genera ninguna afectación en el derecho de otra persona, ¿no? En algunas situaciones estos estereotipos descriptivos pueden servir para categorizar y para poder ubicar ciertas situaciones, ciertas personas. Ahora, vamos a entrar al tema que sí nos interesa a nosotras, a nosotros, para poder enfrentarnos a la lectura de los conceptos de violación que nos hacen valer. Los estereotipos normativos, ¿no? Y a diferencia de los primeros que les decía, que eran, digamos, inofensivos, estos estereotipos normativos pretenden atribuir roles a las personas, cómo debe de ser, ¿no? Estos ejemplos que poníamos antes, la mujer cuidadora, el hombre proveedor, el hombre fuerte, la mujer casta, ¿no? La buena mujer. En estereotipos normativos, estamos pensando que la construcción normativa establece que esto que yo tengo en mi imaginario cultural de qué debe de ser un hombre y una mujer, están establecidos en el deber ser y que la norma mandata que así tendría que ser, ¿no? Y de lo contrario, estarías, digamos, infringiendo la norma. Si yo lo traduzco en un elemento normativo, lo que va a pasar es que va a haber personas que no puedan disfrutar de manera completa de sus derechos, ¿no? ¿Cuál es lo relevante de esos estereotipos de género? Es cuando van a lo jurídico, es que implican que las personas no pueden disfrutar de manera igualitaria de los derechos con relación a las demás personas, ¿no? Obviamente se distinguen por estar orientados a grupos definidos, los estereotipos de género, y en estereotipos de género vamos a ver cómo incide en grupo mujeres,
También en grupo hombres, porque también en las clases me he enfrentado, digamos, como a observaciones de sus compañeros en torno a, sí, pero es que la perspectiva de género nos coloca en una desventaja con relación a las mujeres, porque siempre le vamos a dar, digamos, la razón a las mujeres, y solamente hay ejemplos así. Y entonces, mi respuesta siempre es no, no solamente es, digamos, vamos a solventar esa diferencia de disfrute de derechos de las mujeres, sino atendemos a los estereotipos de género. Y entonces vamos a ver ejemplos en donde la Corte también ha analizado cómo estos estereotipos han afectado los derechos de los hombres, ¿no? Y esta herramienta interpretativa, perspectiva de género, también nos ha ayudado a dar ese paso y poder declarar inconstitucionales o inaplicar estas normas que afectan a los hombres también, ¿no? No solamente grupo, digamos, hombres, mujeres, sino personas pertenecientes a la diversidad sexogenérica, ¿no? A las personas homosexuales, a las personas trans, que también últimamente la Corte ha emitido sentencias en donde ha intentado tutelar el derecho de personas trans. Y desde, bueno, ya hace varios años de personas, no sé, pensemos en matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? En donde también hacemos esas aproximaciones a través de perspectiva de género, analizamos cómo es que el género incide y cómo el género ha afectado el disfrute de los derechos. Ahora, ¿por qué mayoritariamente tenemos que analizar asuntos de mujeres? ¿O por qué se nos plantean más asuntos de mujeres? Ustedes perfectamente saben que no es que un día alguien en la corte o en su juzgado, en su colegiado diga, voy a analizar este asunto. Nos tienen que llegar, ¿no? Nos plantean los argumentos y si es, digamos, en la técnica adecuada, entramos a darles contestación. ¿Por qué creen que mayoritariamente han salido criterios en donde se tutelan derechos de mujeres a través de perspectiva de género? ¿No? Bueno, pues justo un poco lo que ya les decía, ¿no? La construcción social a través de cientos de años dice, porque somos más vulnerables. Joana Rubio, vamos a terminar de complementar esa pregunta. Voy a utilizar el término vulnerable, pero no porque lo somos, sino porque jurídica, social, históricamente, se nos ha colocado en una situación de mayor vulnerabilidad. No per se porque nosotras como personas seamos vulnerables, ¿no? No porque tenemos menos fuerza o menos intelecto, sino porque esa construcción de normas, de la sociedad, diseñar la figura de matrimonio, diseñar la figura de divorcio a través de cientos de años, ha sido a través de una visión enteramente masculina. Entonces, eso ha generado que nos coloquemos en un lugar que hoy, en la sociedad actual, tengamos esta dificultad en relación con los hombres. En general, estamos hablando de categorizaciones, ¿no? Habrá mujeres que estén, digamos, en un disfrute de derechos. Aquí, pensemos en una mujer millonaria y pensemos en un hombre indígena con discapacidad, que no sabe leer y escribir. Bueno, pero hablemos de categorizaciones, no de ejemplos particulares que luego vamos a atender, ¿no? Las mujeres en general, sí, se nos ha colocado en una situación de disparidad para poder acceder a nuestros derechos, a la tutela de derechos, ¿no? Pensemos en ejemplos muy claros. Hasta hace muy poco, en la Ley Federal del Trabajo, las mujeres necesitaban permiso de su esposo o de su papá para poder trabajar. Es decir, no se nos veía como una gente con la posibilidad de decidir, ¿no? Siempre alguien tenía que decidir por nosotras. Si nos vamos antes, hace muchos años, pensemos en Roma, en la Roma antigua, no éramos personas, ni siquiera teníamos ese calificativo jurídico de personas, solamente los hombres podían participar en esa democracia de los antiguos, las mujeres no. Pensemos como en todas estas situaciones, en la violencia sexual que se ejerce sobre las mujeres, porque se nos entiende como personas más débiles sobre las que se puede ejercer poder, ¿no? Por todas estas situaciones, por todas estas construcciones sociales que no son de hoy, sino que vienen de cientos de años atrás y que tenemos profundamente inmersas en nuestra mente, en nuestro comportamiento, en nuestras dinámicas familiares, es que se ha replicado al campo del derecho a cómo procesamos también nosotras como operadores jurídicos
los planteamientos y eso da como resultado también que no podamos acceder plenamente a nuestros derechos. ¿Eso ha cambiado últimamente? Yo también diría sí, sí, me parece que sí ha cambiado y también me parece que si lo analizamos en este sector, en este grupo, en donde pertenecemos normalmente al Poder Judicial, tenemos este acercamiento con las sentencias, con cómo el sistema interamericano ha ido construyendo derechos, la respuesta me parece obvia, sí, nos falta muchísimo también. Y hay sectores a donde estas construcciones, digamos, de acercamientos a la idea de justicia a través de perspectiva de género no llegan, ¿no? Pensemos en comunidades indígenas, en personas que no tienen acceso a la justicia, en personas que nunca van a promover un juicio de amparo y que dicen a mí no me afecta, no me beneficia tu resolución. Yo nunca voy a promover un juicio de amparo, mi preocupación al día es, digamos que el cómo alimentar a mis hijos y soy violentada sistemáticamente por mi pareja. También hay sectores en donde tenemos justo ese pendiente. Pero bueno, vamos a enfocarnos en este acercamiento a las sentencias. Sí hemos avanzado muchísimo. Tenemos herramientas y eso quiero recomendarles cuando ustedes ahora ya que pasen su examen o muchas de ustedes, estoy segura, ya están haciendo sentencias, se están preparando ya. La Corte hace un par de años o 3 años impulsó un segundo ejercicio para sacar manuales para juzgar con perspectiva de género. Acuérdense que existió uno hace como unos 5 o 6 años, me parece, que es en general manual para juzgar con perspectiva de género. Es buenísimo, a mí me encanta, podemos acudir ahí a revisar muchas figuras, muchos ejemplos, pero luego la Corte se dio cuenta también que no era suficiente y que era muy genérico. Entonces, en este segundo manual es al que me invitaron y la idea de este manual era, vamos a hacerlo por materias. Entonces, ahí piensen cada quien de ustedes que esté en civil, en penal, en laboral, dijimos, tiene que ser por materias y tiene que ser muy práctico, ¿no? Sabemos, y la Corte sabía que los secretarios, ustedes que están con este trabajo de la carga que ya tienen por sí misma de trabajo de oficiales y intentando hacer las sentencias, un trabajo doble, lo que queremos es un poco digerir qué ha dicho el derecho internacional de los derechos humanos, Corte Interamericana, en torno a a cómo juzgar con perspectiva de género específicamente en la materia y ya darlo dosificado en problemáticas particulares, ¿no? Yo participé en el de laboral y entonces decíamos, hay capítulos en donde es cómo se tiene que analizar el despido, cómo se tiene que analizar la discriminación en la contratación, en el ascenso, cómo se tiene que analizar la violencia sexual al interior de los lugares de trabajo. Es decir, casos muy específicos y entonces cuando ustedes tengan, se les presente ese concepto de violación en torno a, no sé, divorcio incausado, cómo analizarlo o cómo analizar el tema de patria potestad, ¿no? En materia civil, con perspectiva de género. Bueno, ustedes van al manual y hay un capítulo específico. Seguramente faltarán muchos temas, pero es una de mis recomendaciones. Vayan y ahí ya tienen bien ya diseñados estos parrafitos que ustedes luego van a poder traer a sus sentencias, ¿no? Y ya la idea era ahorrarles mucho tiempo porque sabemos la carga de trabajo tan grande que se tiene en la mayoría de los órganos jurisdiccionales. Entonces, hemos avanzado en este tema de cómo afrontar los estereotipos de género que se nos van presentando, sí. Nos falta mucho trabajo, sí, y aquí mucho tiene que ver esta capacitación que ustedes tomen, ¿no? Y cómo vamos a adquirir esa sensibilidad para poder leer los casos. Aquí les puse una definición también de estereotipos de género que retoma o que nos brinda la Corte Interamericana en un caso bien importante, particularmente para México, que es campo algodonero. Lo vamos a platicar al final, ya que tengamos más elementos vinculados con perspectiva de género. ¿Qué estereotipos de género conocemos? Y ya dimos los ejemplos y vamos a hablar de igualdad formal e igualdad material. Antes de entrar justo a esto, ¿ustedes saben qué es igualdad formal y qué es igualdad material? ¿Saben la diferencia? Hablamos de igualdad en general, ¿no?
tenemos ahí dos anclas muy importantes, que es el primero constitucional y el cuarto constitucional. ¿Por qué son muy importantes? ¿Por qué los mencionamos aquí? Porque lo cierto es que, al menos en la Constitución, no tenemos ningún principio específico que se llame perspectiva de género. No tenemos ese mandato, digamos, constitucional. Tampoco lo tenemos en la Convención Americana. Ha sido una construcción jurisprudencial y también de estos organismos que interpretan la Comisión Interamericana ya de manera específica. No pensemos en CEDAW, que ahorita vamos a hablar. No tenemos, o sea, si buscamos ahorita, le ponemos control B, control F, buscamos perspectiva de género, no hay. Entonces, ¿de dónde nace este mandato de juzgar con perspectiva de género? Y entonces agarramos este anclaje constitucional primero y cuarto. El cuarto nos habla particularmente de igualdad formal y material. Y entonces decimos, ¿cuál es la diferencia? Y es súper importante tener esta distinción. La igualdad formal tiene que ver con la que está en la norma, ¿no? Las distinciones que pueda hacer la norma y que incidan en el disfrute de mis derechos de manera igualitaria. Pensemos en una norma que ya no existe, pero que claramente tenía un vicio de igualdad formal. En esta norma, otra vez, que no permitía votar a las mujeres, ¿no? Solamente los hombres pueden votar. Ahí era claro, la norma nos excluía a todas las mujeres. Era muy claro, no había que meternos a hacer una interpretación profunda. Era muy claro, no se puede. Pensemos en alguna otra norma, no sé, la otra de las mujeres tienen que pedir permiso, los hombres no tenían que pedir permiso. Ahí tiene que ver con igualdad formal. Si hubiera una norma que dijera, ¿no? Las mujeres tienen que ganar menos que los hombres, es claro, la norma lo dice. Hoy, a través del trabajo legislativo, a través de que la Corte y los tribunales han puesto de manifiesto que habían muchas normas que establecían ahí mismo la desigualdad, hemos ido cambiando y hoy nos encontramos con muchas menos normas que establezcan diferencias justo en las normas, ¿no? Entonces, la igualdad formal es en la que hemos ido avanzando mucho en muchos terrenos, no solamente en el Poder Judicial, sino ustedes perfectamente saben que quien modifica las normas es el Poder Legislativo y las ha ido modificando. Ahí hemos tenido un paso adelantado. Ahora, la igualdad material, y ahí nos enfrentamos como a un tema mucho más complicado, es la que en realidad podemos disfrutar, la que se vive todos los días, la que no está guiada por una norma, no hay una obligación de hacer una distinción, pero lo cierto es que en la realidad sucede. O lo cierto es que hay incidencias de género, ¿no? Que pareciera que la norma es neutral, porque no me dice trata diferente a las mujeres, la mujer necesita un permiso, la mujer no puede tal, o los hombres no pueden tal, pero lo cierto es que hay un factor adicional que genera esta distinción de trato. Y ya habían puesto el ejemplo de las personas trabajadoras domésticas. Es una norma neutra, se dice, está aparentemente establecida en términos neutros. Este asunto en el que la Corte analizó a las trabajadoras domésticas empezó porque, digamos, en los hechos, la trabajadora doméstica de unos 40 años que había trabajado con esta familia fue a un juicio laboral por despido injustificado y, entre otras cosas, lo que ella demandó fue la inscripción en el régimen obligatorio de seguridad social. Había un régimen especial en aquel momento para las trabajadoras domésticas, las personas trabajadoras domésticas. Y en realidad la norma decía trabajadores domésticos. Estaba construido en términos masculinos, porque además toda la normativa está construida en términos masculinos. Entonces, cuando la Corte dice, a ver, vamos a ver si hay incidencia de género o no, se allega de elementos, que eso va a ser muy importante cuando ustedes vayan construyendo sus sentencias, necesitamos herramientas y la Corte dice, vamos a ver si hay incidencia de género, porque la norma es neutra, la norma no dice que hay que discriminar a las mujeres, que las mujeres trabajadoras domésticas no van a tener seguridad social y los hombres sí, eso no lo decía la norma. Pero entonces se va a las estadísticas públicas, a números públicos, hay que acercarnos a eso. INEGI tiene muchísimos números públicos sobre violencia, sobre salarios, ¿no? Y ahí podemos advertir estas distinciones. Entonces, la Corte va a ver estas estadísticas y advierte que hay como un 95% de personas, de mujeres,
que dentro del 100% de personas trabajadoras domésticas, como el 95% son mujeres. Entonces, ¿eso qué les deja ver a la Corte? Pues que esta exclusión del sistema de seguridad social sí tiene una incidencia de género, sí va a afectar mayoritariamente a las mujeres porque tradicionalmente se les asocia con este trabajo y ellas son las que van a solicitar este trabajo, ¿no? Entonces, esta norma aparentemente neutra, lo cierto es que sí afecta más a las mujeres que a los hombres. Esta sensibilidad es la que ustedes tienen que ir desarrollando. La norma no gritaba, soy inconstitucional, yo discrimino. No decía. Alguien dijo, a ver, sí, me da la sensación de que hay más mujeres involucradas en esto. Ahorita su compañera dijo ese estereotipo de género, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir leyendo eso, porque estas normas neutras, que son las que tenemos en mayor medida hoy, ya no tenemos las normas de desigualdad formal, sino la material. Ustedes tienen que acercarse a ver esas normas y les va a sonar algo raro. Y entonces vámonos a investigar estos números públicos, por ejemplo, ¿no? Analizar esta relación de suprasubordinación que generaba que la mujer pues no actuara en plena libertad, ¿no? Ahí va a ser el análisis de ustedes que tienen que percibir estas situaciones. Esta es la diferencia. No sé, también pensemos en otro ejemplo de igualdad material. También hay números públicos en el mundo de que no nosotras, por ejemplo, nosotros tenemos salarios fijos, ¿no? Todas las y los secretarios de Estoy Cuenta ganan lo mismo, todas las y los oficiales ganan lo mismo. Pero en el sector privado, en el mundo, tenemos números también que nos dejan ver que los hombres por el mismo trabajo ganan más que las mujeres. En las empresas, en las grandes empresas, los hombres ganan más que las mujeres, ahí en donde negocian, en los salarios. Les digo, nosotros no lo hacemos en nuestro trabajo, tenemos un salario fijo, pero allá es clarísimo que los hombres ganan más. No hay una norma que diga los hombres van a ganar más, pero eso pasa en la realidad. Y las mujeres no pueden disfrutar de manera igualitaria estos derechos laborales, ¿no? Otro ejemplo, no hay una norma que diga las mujeres se van a hacer cargo de los hijos, del cuidado de los hijos. Pero ustedes saben, tenemos muchas experiencias, incluso pueden ser experiencias propias, en donde sabemos que tenemos estas dobles jornadas, vamos al trabajo y luego nos tenemos que hacer cargo de quien tenga hijos, pues de los hijos, del cuidado de la casa, de hacer comida, ¿no? Esto lo tenemos como muy cercano, eso nos puede pasar a nosotras. Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de mi mamá. No hay una norma que diga que mi mamá tiene que hacer la comida, pero mi mamá siempre hace la comida. Mi mamá se hace cargo de la administración del hogar, ¿no? Cuando ella también cumple la otra función de ser mujer trabajadora. Entonces, eso se replica socialmente. No hay una norma que diga, pero lo tenemos tan profundamente interiorizado que lo seguimos replicando. Aquí dice Joana, socialmente no se reconoció, me parece que hablamos también de la igualdad material, ¿no? Y Claudia dice, vamos a hacer la pausa para la duda. Claudia dice, cuando como juzgadores tenemos que resolver con perspectiva de género, cuando las partes así lo soliciten o siempre. Súper buena pregunta, justo viene aquí en la lámina. Más adelante, siempre. Es por eso les decía, ustedes tienen que hacer una lectura con estos otros ojos, ¿no? En donde detecten estas situaciones. No nos lo tienen que solicitar, no tienen que solicitarlo, y ahí hay una jurisprudencia de la Corte que ahorita aquí les puse, sino puede ser que en las etapas previas, en primera instancia, en segunda instancia, o si bien es una revisión de amparo indirecto, no se dieron cuenta que había una asimetría de poder, que había una incidencia de género que nos obligaba a no solo aplicar las normas que tradicionalmente aplicamos de la manera en la que tradicionalmente las aplicamos, sino que este factor de género colocaba a una persona por este estereotipo de género aquí y a la otra persona aquí. Y entonces, la perspectiva de género lo que nos va a intentar hacer es igualar, ¿no? Poner este cajoncito adicional para que tengamos al menos un punto de partida similar. Entonces, no tienen que solicitarlo. Nosotros estamos obligadas a advertir estas situaciones de desventaja para saber cuándo implementar perspectiva de género y cuándo no es necesario, ¿no? Pero por eso tenemos que desarrollar esta habilidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Entonces, justo, quiero que tengan claro el tema de igualdad formal e igualdad material, ¿no? Entonces, esos son varios ejemplos.
no hay normas que nos digan, hay que tratar diferente, pero la realidad, digamos, bagaje histórico, el que a través de cientos de años nos hayamos comportado de cierta manera, pesa tanto hoy que sigue habiendo esta repercusión en el disfrute de nuestros derechos y en nuestras dinámicas sociales, familiares, ¿no? Ahí hay que detenernos a leer las normas, ¿no? Aparentemente neutrales, con estos otros lentes de perspectiva de género. Y ya con todo lo que hemos hablado, yo creo que ahorita ya sabemos qué es perspectiva de género, ¿no? Necesitamos como hablar de estas definiciones de sexo, género, igualdad, los tipos de igualdades y cómo han incidido en los derechos para llegar a esta definición, ¿no? Perspectiva de género es un método de investigación. En general surgió, no surgió digamos, en materia jurídica, sino como un método de investigación para generar una nueva forma de conocimiento, de acercarnos a la realidad, ¿no? Y abandonar esa necesidad de ver esa realidad en esos términos tradicionales que parecía neutral, que parecía aceptable y que parecía que no había otra forma de darle lectura a esas realidades, ¿no? Tenemos que abandonar esa neutralidad, tenemos que darnos cuenta de las desigualdades que existen. Y aquí estamos hablando de género, ¿no? Hay que abandonar esa aparente neutralidad cuando existen estereotipos de género. Yo les diría, y seguramente están teniendo estas otras clases de cómo analizar con perspectiva de discapacidad, ¿no? Y todas estas visiones en donde tenemos que activar ese lente adicional y darnos cuenta, ¿no? Dar cuenta de que las diferencias afectan en cómo disfrutamos de nuestros derechos. No somos un único modelo de persona a la que hay que aplicarle exactamente igual las normas, ¿no? Sino justo la inteligencia artificial nos podría suplir porque pues hay un quejoso, hay una autoridad y resolvemos. No, no es así de sencillo. Tenemos que darnos cuenta de todo el contexto para saber qué necesidades tenemos que activar, no arbitrariamente. También tenemos normas y también tenemos un principio de seguridad jurídica, pero dentro de este principio de seguridad jurídica y dentro de todo este diseño constitucional y convencional, tenemos muchas ligas, muchos anclajes que no solamente nos permiten, sino que nos obligan a dar cuenta de estas diferencias y atenderlas. No podemos juzgar como si todo fuera parejo. Hay que abandonar esa neutralidad y de esto se trata la perspectiva de género. Abandonar esa aparente neutralidad, darnos cuenta de las diversidades, particularmente aquí pues de los géneros y de sus expresiones y de cómo eso afecta, ¿no? A los hombres y a las mujeres. La idea es desmontar ese análisis tradicional. Nosotros, ¿de qué análisis tradicional? De las normas. Hay que abandonar ese análisis tradicional cuando es necesario. Y yo siempre tengo como en mente este asunto, piensen en el ejemplo de personas embarazadas, de mujeres embarazadas. Cómo tradicionalmente habíamos analizado la renuncia en materia laboral. Siempre, y hay una jurisprudencia súper viejita, que yo también creo que ya hay que superarla, ni siquiera tiene que ver con temas de mujeres, pero siempre que hay una renuncia y está firmada, y ya después del análisis pericial, si el perito o el juez concluye que sí, pues efectivamente es tu firma, hay una renuncia, ¿cuál es la consecuencia, digamos, tradicional y natural? Pues entonces no te despidieron injustificadamente. Aquí está la firma con tu renuncia y bye. Eso ya es como un trámite, siempre lo pensamos así, renuncia, o sea, te absuelvo al patrón porque tú decidiste voluntariamente separarte del trabajo. Así se lee tradicionalmente. Así se leía también con las mujeres embarazadas, no se hacía ninguna distinción, ¿no? Entonces, siempre los secretarios que llegaban aquí a resolver un amparo y decían, pues es que esta mujer embarazada dice que la despidieron injustificadamente, pero tengo una jurisprudencia que dice en general que cuando hay una renuncia firmada, no hay despido injustificado. Y entonces, no se daban cuenta de esas diferencias, ¿no? Este es el ejemplo que les quiero poner. Leían persona embarazada como cualquier otra persona, como un hombre que no tiene las mismas necesidades ni está en la misma situación que una mujer embarazada. Pero entonces yo quiero pensar justo en esa primer persona, esa primer secretario o secretario, que le empezó a dar cosquillita a esto de, híjole, es que siento que esta jurisprudencia no le aplica, porque pues una mujer embarazada y en sus últimos meses, esta mujer embarazada se supone que renunció en su mes 8, cuando estaba a punto de irse de licencia de maternidad,
cuando iba a pues, necesitar acceso al hospital público, porque sabemos que aquí es muy difícil, ¿no? Son carísimos los hospitales. Nosotros tenemos la fortuna de tener seguro de gastos médicos, pero allá afuera el 80-90% de la población no tiene ese beneficio, no puede costear un parto, y entonces la lógica, ¿no? Este principio de realidad que permea al derecho laboral me hace presumir que está bien raro. Se me hace raro que una mujer embarazada renuncie en esas condiciones, pero bueno, tengo que aplicar esta jurisprudencia. Y entonces yo pienso en esa primer persona que dijo, voy a abandonar esa neutralidad. No puedo aplicar como si fuera cualquier otro asunto la jurisprudencia de la Corte que me dice renuncia, despido justificado, o sea, sinónimo de despido justificado. Ese primer acercamiento, esa primer cosquillita que se vio reflejada en una sentencia, es la que ustedes se van a enfrentar a casos que no van a ser de embarazo, de mujer embarazada. Tenemos muchos casos allá afuera que no conocemos hoy, ¿no? Y que no son jurisprudencia, y que ustedes justo van a tener que hacer ese primer acercamiento de desmontar el análisis neutral y de ver la diferencia que permea en esa dinámica de poder, ¿no? Vamos a ponernos unos ojos diferentes, eso es perspectiva de género. Hay que darnos cuenta de la disparidad, de la suprasubordinación y de esa situación de posible vulnerabilidad, como mencionaba una compañera, en la que se puede encontrar una persona y que es relevante para el derecho, es relevante para ese caso que ustedes están resolviendo, porque incide en el disfrute de sus derechos. No es nada más que alguien dijo, ay, usa playera rosa y es hombre. No es digamos, chiste que no debería de ser, pero no está allá afuera. ¿Cuándo es relevante para nosotras, para nosotros? Cuando afecta esa situación que conforma nuestra litis. Ahí es donde nos tenemos que poner estos otros lentes para analizar con perspectiva de género. Vamos rapidísimo con las fuentes, ¿no? Les decía que esto es una construcción jurisprudencial, no está en la norma, no lo van a poder encontrar ahí en la Constitución o en la Convención. Pero se desprende muy válida y sencillamente de estos principios de trato igualitario, ¿no? Que sí están establecidos en las normas. ¿Por qué es importante irnos al derecho internacional de los derechos humanos? Y también aquí hay que hacer un paréntesis, porque me he encontrado con algunos comentarios de personas que elaboran sentencias que dicen, esto se sostiene, o sea, ya resolví este asunto con derecho interno, solo con la Ley Federal del Trabajo y el primero constitucional. No hay que ir, es innecesario ir a los tratados internacionales. ¿Para qué vamos? No hay que ir. Y lo que yo les diría es, también es nuestra obligación revisar qué dice el derecho internacional de los derechos humanos. De manera muy, muy cercana hemos trabajado con la Convención Americana y con, digamos, la producción o la interpretación que la Corte ha hecho de ese instrumento normativo a través de ciertas sentencias. ¿Por qué es importante ir para allá? Y pues, digamos, es fácil la pregunta. Es un organismo que ha analizado antes incluso que la Corte mexicana muchas cuestiones relativas a derechos humanos, a la tutela de derechos humanos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a un asunto que tengamos que resolver, incluso puede ser que la Corte no se haya pronunciado, pero la Corte Interamericana seguramente va a tener mucha producción interpretativa en torno a estos derechos. Y algo también que es muy importante es que no es una concesión graciosa de nuestra parte. No es como de, ay, a ver si le meto tantito. No, son criterios obligatorios. Lo que ha dicho la Corte Interamericana y lo que contiene la Convención Americana es obligatorio. Acuérdense, seguramente lo han visto en otras clases, pero acuérdense de los criterios de la Corte en torno a la obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana. Ya no es arbitrario, no es como, ay, pues sí, porque yo quiero que mi sentencia se vea más padre metiéndole derecho internacional. No se trata de que se vea mejor, no se trata de hacer una sentencia gigante tampoco de manera innecesaria, pero sí se trata de echar un vistazo a las obligaciones que tenemos desde sede internacional. Y en materia de derechos humanos han producido más porque se les han presentado casos diversos, ¿no? Entonces, por eso es súper importante irnos al derecho internacional de derechos humanos.
¿Cuáles son los primeros acercamientos que se han tenido con perspectiva de género? Y la ONU en 1965 elabora una declaración para eliminar la discriminación en contra de la mujer, pero esta no tiene efectos vinculantes, es como un antecedente que ya daba cuenta de estas diferencias en cómo podemos disfrutar los derechos de manera diferenciada, pero pues no era vinculante. Luego hay impulsos feministas, obviamente, que son los que han empujado como todo este cambio de paradigma, y en 1979 se firma la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Seguramente ustedes, si tienen muy presente estas siglas, ¿no? CEDAW, que es en inglés, en inglés el nombre de la convención. Este es súper importante y seguramente lo han visto citado en muchas sentencias, porque este sí es un documento vinculante. México lo ratificó en 1981, ya tiene muchos años. Y entonces ahí con eso hemos, digamos, dialogado muchísimo desde las sentencias de la Corte y se ha retomado también desde los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, empiezan a tener desde hace un tiempo este acercamiento. Y CEDAW, acuérdense, este sí es obligatorio, ¿no? Y es vinculante para las y los juzgadores. Perspectiva de género tampoco está previsto explícitamente en la CEDAW, pero sí tenemos recomendaciones. ¿Qué son recomendaciones? Pareciera que la recomendación es como algo que yo te digo y ya sí, y no tiene ninguna fuerza más allá que eso. Las recomendaciones son estos instrumentos que CEDAW o que otros, digamos, organismos dentro del sistema interamericano van produciendo. Hay organismos como CEDAW que habla sobre la violencia a la mujer, sobre derechos de las mujeres, tenemos otro de personas desaparecidas, tenemos otro de libertad de expresión, ¿no? Vamos a centrarnos en este de CEDAW. Estas recomendaciones son estos instrumentos que atienden a un planteamiento preciso, en este caso podría ser el tema del acceso a la justicia a la mujer, cómo lograr el disfrute de los derechos de manera más rápida y que establecen estas medidas afirmativas, podrían ser, ¿no? Estas recomendaciones, tenemos varias. También tenemos observaciones generales, que también son este tipo de producción que hacen estos organismos de la Corte Interamericana. Ahora, recientemente la Corte, la pregunta sería, ¿son obligatorias, son vinculantes o no? Yo quisiera dar otra respuesta, quisiera decir que sí, pero lo cierto es que la Corte de manera reciente, el año pasado, resolvió una contradicción de criterios el Pleno, en donde mayoritariamente se concluyó que no son vinculantes. Ahora, es una sentencia, la del Pleno de la Corte, que se limitó a decir no existe esta obligatoriedad y ya, se limitó a eso. Ahora, lo que yo les invitaría es el que digamos en una sentencia de la Corte que no es obligatorio, no implica que ustedes en sus sentencias no puedan dialogar con esos criterios. No quiere decir que nunca los puedan citar. Ustedes pueden traerlos a sus sentencias y pensemos en estas reiteraciones que pueden suceder y que eventualmente, y también en la Corte, se puede volver un criterio obligatorio. Eso es lo importante de que los órganos jurisdiccionales, que ustedes en la elaboración de sus sentencias, dialoguen con esas recomendaciones. La Corte, desafortunadamente, en un criterio pues muy simple, se limitó a decir que no, pero ustedes pueden ir ahí y traerlo y entonces obviamente va a tener la fuerza vinculante de su sentencia, ¿no? Es un trabajo interpretativo muy importante y es en donde más se trabaja, donde más encontramos estas interpretaciones, porque hay muchas recomendaciones, porque hay más observaciones generales que sentencias que de la Corte Interamericana. Entonces yo les invito a consultar esas recomendaciones. El que la Corte haya dicho que no son obligatorias no quiere decir que nosotras no podemos emplearla para sustentar alguna de nuestras conclusiones en las sentencias, ¿no? Entonces ustedes pueden acudir a ellas. Y ahí, en una de estas recomendaciones, en la 33, en esta observación general relativa al acceso a la justicia de las mujeres, está expresamente reconocida la perspectiva de género para poder derribar esas barreras de estereotipos que se generan en los tribunales. Aquí ya es específicamente para nosotras, para nosotros. Es nuestro mandato, está en esa observación general, ¿no? Y
con toda esta, digamos, lo que ya les había mencionado, el artículo primero, el artículo cuarto, Convención Interamericana, estas otras fuentes con las que tenemos que dialogar, este artículo 2 de la CEDAW, ¿no? En donde también establece todas las obligaciones. Este artículo es importante porque establece cómo los estados están obligados para eliminar la discriminación en contra de la mujer en todas sus formas, ¿no? Cómo tenemos que derribar las normas que son discriminatorias, sobre todo la legislación, ¿no? Para poder lograr este principio de igualdad. Aquí dice, ¿no? Medidas legislativas, establecer protección jurídica a los derechos de las mujeres sobre una base de igualdad y por conducto de los tribunales. Aquí está directamente este mandato hacia nosotras y nosotros, ¿no? Los tribunales tenemos que analizarlo desde la protección efectiva. Yo efectiva justo le daría la lectura o le daría el contenido de igualdad material, lo que hemos estado platicando, ¿no? Abstenerse de incurrir en prácticas discriminatorias y tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación en todos los aspectos, en empresas, en la sociedad, derogar disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación en contra de la mujer, ¿no? Todos esos elementos nos dan la pauta para poder tener estos acercamientos y juzgar con perspectiva de género. Otro de los instrumentos muy importantes al que ustedes van a poder acudir es la Convención Interamericana, la Convención de Belém do Pará, y fue ratificada por México en el 98, es decir, también es obligatorio ya para nosotras, ¿no? Ahí tenemos muchas herramientas para poder anclar nuestras sentencias también. En el ámbito nacional tenemos la Ley General de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde ya se establece la perspectiva de género, ¿no? Que dice que con esto se proponen eliminar las causas de opresión, de desigualdad, diría también, ¿no? Como la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Hasta aquí podemos tener como todo ese anclaje normativo, ¿no? Desde el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución y, digamos, también desde la ley, la última ley que les mencioné, desde el ámbito normativo a nivel nacional. Tenemos muchas herramientas para de donde se desprende nuestra obligación. En algo que no está aquí mencionado, era en esa recomendación 33, ahí habla acerca de la obligación que tenemos las personas juzgadoras de desarrollar esta sensibilidad para poder advertir los casos en donde hay que juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y entonces, con todo esto que les dije, lo que quiero que quede muy claro es, no es alternativo, no es porque queremos hacer una sentencia que nos feliciten en la sesión, ¿no? Las y los magistrados, es porque es nuestra obligación. Que quede claro que si no implementamos perspectiva de género cuando tendríamos que hacerlo, no estamos emitiendo una sentencia íntegra, estamos dejando algo pendiente. Es como si no le contestáramos 2 conceptos de violación al quejoso. ¿Ustedes podrían pasar una sentencia así? No, nadie la pasaría. Si el magistrado o la magistrada te lo regresa y te dice, no contestaste todo. No contestaste todo, no es integral la respuesta. Es lo mismo. Perspectiva de género no es una opción. Tenemos que hacerlo, es nuestra obligación. Y si no lo hacen, no estamos emitiendo una sentencia integral y no estamos dando respuesta a todos los planteamientos. Incluso cuando no se nos planteó, ¿no? Atendiendo un poco, reiterando la respuesta a la pregunta de su compañera. Ahora también pensemos en otras situaciones en las que he visto que se plantea, ¿sabes qué? Analiza con perspectiva de género. Y probablemente dice, no, con legalidad salió, ya apliqué la ley y salió, y es más, le concedí el amparo a esta dio perspectiva de género, pero no hubo necesidad de género. ¿Por qué? Pues porque esta perspectiva de género tiene toda la relación con violación a derechos humanos. No podemos dejar inaudito digamos, esa respuesta de si hubo o no violación a derechos humanos. Pensemos en otro ejemplo laboral, porque estuve en un colegio laboral, entonces se me vienen muchos ejemplos, ¿no? Pensemos que alguien dice, ¿sabes qué? A mí me despidieron porque
mi jefe ejercía violencia sexual sobre mí, me hacía solicitudes sexuales, yo no accedí a esas pretensiones sexuales y me despidió. Y entonces llega, ya después de toda esta trama, esa secuela procesal, llega al colegiado y yo digo, mira, pues con puros elementos de legalidad, el patrón no me demostró por qué la despidió y entonces ya no hay necesidad de pronunciarme de esta violencia sexual porque le di la razón y ya lo dejo ahí volando. Nunca analizo esta otra parte. Eso también no es válido en perspectiva de género. Tenemos que pronunciarnos sobre esas violaciones porque no tiene nada solamente que ver con su derecho de trabajo, digamos, aislado, que no está vinculado con derechos humanos. Aquí es el derecho al acceso al trabajo, pero también el derecho al libre desarrollo sexual, por ejemplo, ¿no? En este caso particular. Y tendríamos que hacer un pronunciamiento explícito sobre si se acredita o no la violación a derechos humanos en esta perspectiva, en esta otra línea, ¿no? Entonces tenemos que analizarlo. Aunque ya nos hayamos pronunciado sobre este caso particular, sobre el despido, no podemos dejarlo inaudito. E incluso en este caso, probablemente necesitábamos perspectiva de género. Cuando vean un tema de una mujer con un tema sexual, ¿no? Donde se alega un tema sexual en cualquier materia, puede ser laboral, puede ser en cualquier otra materia, ahí ustedes ya tienen clavado qué es perspectiva de género. Ahí tenemos que analizar si incide o no, pero tenemos que aplicar perspectiva de género. Pero pensemos en otros casos en donde una persona, no sé, se me desechó la demanda. No tiene absolutamente nada más, se me desechó la demanda en la instancia anterior y vengo aquí ante ustedes a promover amparo y además te digo que así sin mayores argumentaciones o sin decir, no sé, estuve enferma, tengo problemas de ningún tipo, aplica perspectiva de género porque soy mujer y me desecharon la demanda. Así, sin mayores elementos, yo les podría decir, en este caso no se tendría que activar perspectiva de género, no, sin conocer el contexto en general, ¿no? Si solamente yo quiero que se me amplíe el plazo porque soy mujer, sin estar en ninguna situación de posible desventaja, ahí yo diría, probablemente no hay que activar perspectiva de género, pero hay que responder por qué no, ¿no? También eso es muy importante. Con esto, creo que dando respuesta a los casos en donde no hay que aplicar perspectiva de género, me parece que combatimos algo que de repente podría parecer que sucede, que es banalización de ciertas figuras. Puede haber banalización de muchas figuras, incluyendo esta figura. No podemos aplicarla en todos los casos. Cuando no es necesario, no hay que aplicarla, ¿no? Yo sí he visto en materia electoral, por ejemplo, algunas sentencias en donde aplican perspectiva de género cuando para mí es muy claro que no hay que utilizarla, ¿no? No en todos los casos. Ese es el punto que ustedes van a tener que desarrollar, cuándo sí incide y cuándo no. En este ejemplo, digamos, evidentemente en amparo, ustedes perfectamente lo saben, no conocemos materia electoral, pero pensemos, es un caso en donde despidieron a una mujer y aportaron elementos. Ella era parte del Consejo General del Instituto Electoral Local de una entidad y aportan elementos, incluso están en la sesión pública que está transcrita y está en videograbación, en donde le decían, te tenemos que despedir porque nunca tienes los documentos que necesitamos para la sesión, no podemos llevar a cabo esta sesión que urge porque hay elecciones, porque tú no has sido diligente con tus funciones, y le hacen una serie de observaciones estrictamente vinculadas con su desempeño laboral. Llega al Tribunal Electoral y ella dice, me despidieron porque soy mujer y estas calificaciones de que yo no soy capaz se refirieron a que yo no soy capaz por ser mujer. Y yo creo que ahí, y ustedes también van a poder tener estos análisis en sus casos particulares, habrá casos en los que no. Yo creo que en este caso, las observaciones, al menos en esa sesión que quedó grabada, se vinculaban específicamente con sus cualidades, con sus aptitudes laborales, con el desempeño y con las funciones que estaban vinculadas a su trabajo. Yo en ningún momento advertí que vincularan esa alegada incapacidad porque era mujer. Puede haber muchos casos en los que sí, ¿sabes qué? Tú eres tonta porque eres mujer, te voy a despedir por eso. Pero en este caso no. Entonces, ustedes van a tener que diferenciar
cuándo sí y cuándo no. Y eso tienen que dejarlo plasmado en la sentencia. Decir, en este caso no se activa perspectiva de género porque se advierten elementos objetivos que justificaron el despido, ¿no? No es que nunca van a poder despedir a una mujer. Eso también he escuchado mucha gente de, no, es que con perspectiva de género sacan todo y le dan la razón. No, no es verdad. No vamos no es que nunca se pueda despedir a una mujer, aunque haga realmente mal su trabajo o incurra en responsabilidades, ¿no? Establecidas claramente y que se demuestren claramente. No es que siempre esté súper reiterada, ¿no? Es que muchas mujeres inventan delitos de violación y con perspectiva de género ya todo. Claro que no, tampoco, ¿no? Y no es que solamente la gente invente estos delitos digamos, sexuales o que solo las mujeres, ¿no? Y por eso ya hay que desaparecer la perspectiva de género. Si nos fuéramos como al mal uso de las figuras jurídicas, todas las figuras jurídicas potencialmente pueden tener un mal uso y eso no implica que ya hay que desaparecerlo, ¿no? Implica que hay que reforzar nuestra argumentación y digamos como nuestra pericia como juzgadores y juzgadoras para poder determinar cuando sí estamos en una situación o no. No solamente en violaciones y en estas que alegan violaciones inventadas, ¿no? Que la gente dice, sino en absolutamente todos los casos, ¿no? Yo puedo inventar que alguien me secuestró, soy hombre y me secuestró un hombre y puedo inventar eso. Puedo inventar que sí se notificó a una persona cuando no se notificó. Si hablamos de mal empleo de figuras jurídicas, nuestra profesión no va en el primer lugar de honestidad, digamos, ¿no? Entonces, eso, ustedes como juzgadores y juzgadoras, como potenciales secretarias y secretarios, tenemos que darnos cuenta de poder identificar y de hacer una adecuada lectura de las pruebas que tenemos, ¿no? Para poder llegar a esas conclusiones. Aquí ya llegamos a una cosa que nos interesa muchísimo, porque de ahí ustedes van a poder retomar los pasos para poder elaborar sentencias. Tenemos esta jurisprudencia. Aquí está. Es esta, la 22/2016. Esta jurisprudencia es muy esquemática y nos va a servir porque desglosa cada uno de los pasos para poder juzgar con perspectiva de género. Cuando se nos plantea un asunto en donde consideremos, donde se nos plantee, para empezar, el planteamiento puede estar ahí y eso, digamos, nos hace la decisión fácil porque más bien no hay decisión, tenemos que analizar si hay perspectiva de género o no. Aquí el primer paso, por ejemplo, cuando se torna difícil es cuando no nos lo plantearon, ¿no? No podemos dejarlo pasar. Y entonces el primero es identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género generen un desequilibrio entre las partes de la controversia. Identificar situaciones de poder. Vamos a dar ejemplos. Y ahora sí, he hablado muchísimo. Yo he hablado muchísimo y ustedes casi nada. Demos ejemplos de situaciones de poder. Y si se les ocurren ejemplos derivados de sentencias de la Corte o de las suyas, está bien. ¿Cuál dirían? Esto voy a activar perspectiva de género. Aquí me da, ahí hay una tesis. Bueno, ahorita la abrimos. A ver, Marco, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo más bien quería plantearle un caso que nos llegó muy interesante al colegiado donde yo estoy, que es de un procedimiento de responsabilidades administrativas. Es una mujer y una prestadora de servicios sociales que sufren de acoso por parte del titular. Entonces ya se resuelve el procedimiento de responsabilidades administrativas y determinan que el señor incurrió en una falta no grave y lo Ujú, suspenden de su trabajo por un mes y aparte, pues sin goce de sueldo. El tema aquí está en que la ley de responsabilidades administrativas prevé un recurso en contra de esa decisión, pero solamente para la persona denunciada. Para la ujú, persona denunciante, no. Entonces, pues es probable que en este caso la señora pues no esté de acuerdo con la decisión porque diga, bueno, pues cuando regrese al trabajo el señor seguramente me va a seguir violentando, no voy a estar cómoda, etcétera. Pero ella pues se va al juicio de nulidad y dice el juicio de nulidad, la sala le desecha la demanda porque dice que no tiene interés, que la única persona que pueda acudir al juicio de nulidad es el denunciado una vez que se resuelva el recurso de revocación. Entonces, pues ahí se me hizo interesante el asunto porque dije, bueno, pues puede haber
sentencias que se resuelven de manera distinta en caso de que se admita el juicio de nulidad, ¿no? Que por un lado se resuelve el recurso de revocación de esta manera y por otro lado el juicio de nulidad de esta manera. Y de ahí sí ahí puede entrar pues la perspectiva de género, como usted dice, porque vaya, también la decisión que tal vez se tome, pues no solamente puede llegar a beneficiar a esta mujer, sino a todas las personas que tengan el carácter de denunciantes. Claro, está Sí, súper interesante ese tema. Y sabes que, digo, en tema de responsabilidades administrativas, probablemente no todas y todos estamos en las mismas materias, ¿no? Pero viene, o sea, se retoma justo de, digamos, principios penales aplicados a las sanciones administrativas, ¿no? Y la Corte ha hecho estas construcciones jurisprudenciales en torno a, vamos a jalar algunas figuras y también en el tema digamos, de como temas de presunción de inocencia, pero no es presunción de inocencia. A lo que voy con esto es, me parece que en materia penal hemos tenido esta discusión, se ha tenido esta discusión recientemente y además con votaciones no homogéneas, ¿no? En torno a si el ministerio, si las víctimas tienen derecho o no a impugnar las sanciones, ¿no? A mí, digamos, cometieron un delito en mi contra, un delito sexual en mi contra, le imponen 10 años de privación de la libertad y la discusión reciente hace unos meses en la Corte era si las víctimas pueden impugnar o no eso, ¿no? De a ver si yo puedo apelar porque yo quiero una sanción mayor. No prosperó, no hubo mayoría, pero lo cierto es que está la discusión de si las víctimas tienen derecho, decía mi jefe, decía el ministro Gutiérrez, las víctimas no tienen el derecho humano a incrementar penas, ¿no? Porque pensemos, está esta balanza en donde, pues, esa función en todo caso sería del Ministerio Público o sí, básicamente del Ministerio Público, ¿no? No podemos tornarnos en un sistema inquisitorial que quiero 20 años. Te dieron 10, pero yo quiero 20. Aquí esto es una discusión abierta. Yo les estoy dando, digamos, las perspectivas. Creo que esta normativa que nos comentas, Marco, tiene mucho anclaje en esta lógica de las víctimas no tienen el derecho humano a querer que te den más años de cárcel, por ejemplo, ¿no? Hablando de esta lógica penal que se aplica en el procedimiento administrativo sancionador. Pero lo cierto es que a mí sí me genera muchas dudas. Y aquí podríamos, a través de un análisis con perspectiva de género, hacer esta diferenciación de, en materia administrativa, si bien retomamos principios del derecho penal, no se aplican, digamos, exactamente y podemos hacer ciertas variaciones. ¿Y qué es lo que implica la sanción? A diferencia en materia penal, es que tú estés privado de tu libertad probablemente. Pero aquí, ¿cuáles van a ser los efectos, las consecuencias de que yo como víctima no pueda impugnar esa sanción? ¿No? En términos prácticos, lo que tú ya decías, que cuando se te acabe la sanción de un mes o cuando te encontraron incluso, digamos, que no hubo responsabilidad, eso implica que yo mañana te voy a encontrar en mi espacio de trabajo y que esa posible violencia sexual o acoso laboral se siga replicando y no solamente contra mi persona, sino contra el resto de mis compañeras. Yo sí creo, yo sí veo que, digamos así, por encimita, como lo estamos platicando, yo creo que sería perfectamente impugnable esta norma que prohíbe que las personas, que la víctima pueda impugnarlo y yo le daría entrada. Yo diría, claro que sí, porque ¿cuál va a ser la afectación que puedes tener, no? Si estás restringiendo el 17, el acceso a la justicia, analizado a la luz del cuarto perspectiva de género. Está súper interesante, ¿eh? ¿Y a ustedes llegó en amparo y les están impugnando la constitucionalidad de esa norma? Eh, bueno, viene la señora impugnando que le desecharon la demanda, interpuso recurso de revocación y de ahí se confirmó. Entonces Ajá. ella pues viene alegando todas estas cuestiones de género, de la Convención Belém do Pará, etcétera, pero pues es interesante porque en caso de que se diga, bueno, sí, dale trámite a la demanda, pues por otro lado va a estar probablemente el recurso de revocación del señor. Entonces ahí puede que haya sentencias contradictorias por uno y por otro lado. Y pues sí, lo que dice, ya seguramente cuando regrese de la sanción del señor, pues va a seguir violentando a esta persona. Entonces, pues sí, se me hizo como muy interesante. Y pues también la corte ya, me parece que ha habido unas contradicciones en las que ha definido
que los denunciantes también tienen la capacidad para interponer recursos. Por ejemplo, cuando no se le dé trámite al procedimiento de responsabilidad, ellos pueden ir al juicio de amparo en directo. Entonces, pues vaya, como que siguiendo esa lógica, tal vez podría admitirse el juicio de nulidad, pero pues no sé si está muy, pues complejo el asunto e interesante. Está muy interesante, está muy interesante. Yo así creo que en este acercamiento rápido, yo incluso digo, debería de ser, o sea, sí, se concede, yo diría concedo el amparo. Sí tienes la posibilidad. Sí tienes la posibilidad porque también hay que ver el grado de afectación que puede generar el que tú estés limitando el acceso a la justicia, ¿no? En este caso. Y haría esa distinción con los criterios penales, ¿no? Incluso, o sea, si tú mencionas esto, que ya se han resuelto contradicciones en torno a que sí se puede, ¿no? Entiendo la lógica de aquí, o sea, no, ya te sancionaron, no puedes pedir más sanciones, pero esto se trae del derecho penal que tiene una consecuencia distinta, que básicamente es la privación de la libertad, ¿no? Entonces aquí creo que sí prosperaría. Está súper interesante este ejemplo. Gracias. Eh, ahí precisamente, ¿no? Hiciste lo primero, ¿no? Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género provoquen un desequilibrio. Y aquí, ¿cuál es la situación de poder, no? Ella dice, me desecharon la demanda, pero cuando él regrese, yo me coloco en una situación de subordinación, de género y de poder. Él es mi jefe, ¿no? Y ha ejercido violencia sexual en mi contra. Ahí está clarísima, ¿no? La identificación de situación de poder, de suprasubordinación, y que por temas de género, ¿no? Porque soy mujer y soy su subordinada en el ámbito laboral, por supuesto que hay un componente de género, ¿no? Algún otro ejemplo, vamos a recordar el de las trabajadoras domésticas. O sea, alguien se le prendió el foco y dijo, aquí hay un componente de género, ¿no? Aquí puede ser. Vamos a ver otros ejemplos que ya ha dicho la Corte, y vamos a poner un ejemplo de donde se ha tutelado derechos de los hombres. Acuérdense de estos asuntos. Si tienen ejemplos como el de Marco, bienvenidos, ¿eh? O sea, nutren muchísimo. Acuérdense de estos asuntos, no sé, más o menos como en el 2014, 2015 empezaron a llegar a la Corte, más o menos, en donde había hombres, papás, que estaban solicitando la guardia y custodia de sus hijos, ¿no? En vía civil. Pero las normas, la mayoría de las normas civiles en los estados decían edad más, edad menos. Los niños menores de 11 años van a permanecer con su mamá en caso de divorcio. La guardia y custodia la tienen las mamás hasta los 11 años. La norma era tajante, ¿no? Entonces, los papás que iban a los juicios solicitando la guardia y custodia se enfrentaban a respuestas en la primera y en la segunda instancia, como de, no, la norma te dice que no se puede porque tu hijo tiene 5 años, entonces no voy a analizar nada más, no puedes quedarte a tu hijo, no puedes tener la guardia y custodia. Y los papás decían, pero es que yo estoy alegando que en el ambiente familiar, en la casa con su mamá, sufre violencia y aquí están las pruebas. Y entonces decía el juez, primera, segunda instancia, no voy a ver tus pruebas ni siquiera porque pues ahí tengo una norma que establece un rasero igual, no se puede, no podemos. Entonces llegan estas controversias, estos juicios a la Corte, y en la Corte se advierte que hay un prejuicio que subyace a la creación de estas normas. ¿Cuál es el prejuicio o digamos el estereotipo de género, hablando en los términos que venimos platicando desde hace rato? ¿Cuál es el estereotipo de género? Los papás no son buenos cuidadores, las buenas cuidadoras son las mamás, ¿no? Y entonces aquí nos damos cuenta de un estereotipo de género que se traduce en la norma, o se incluye en la norma, y que afecta el derecho de los menores, ¿no? A estar en un ambiente mucho más sano, hablando de estos casos en donde se demuestra que el ambiente sano es el del papá, ¿no? Entonces los papás tampoco podían ejercer ese derecho de tener la tutela, la guardia y custodia de los hijos, porque la norma era tajante, sin voltear a ver el contexto, las situaciones particulares y efectivamente los y las niñas sufrían violencia en la casa de las madres, ¿no? Porque partíamos de esa premisa, la norma al menos partía de esa premisa, las mujeres van a ser mucho mejores cuidadoras que los hombres. En caso de divorcio, las y los niños con las mamás. Y entonces, en el análisis de estos asuntos, justo nos dimos cuenta, las personas que lo resolvieron, que había un componente de género, que lo que hacía era que el hombre no pudiera disfrutar. El enfoque fue hacia el niño. Pensemos que
que las sentencias hablan de interés superior de la infancia, ¿no? Pero que no podía estar con el papá porque arrastrábamos al terreno jurídico este estereotipo de la mujer cuidadora, ¿no? Y entonces ahí alguien advirtió que había un componente de género en la norma, ¿no? No es porque, o sea, qué implica, qué subyace, qué dio origen a esta norma? Eso, ¿no? Ahí está el componente de género que no permite que el hombre disfrute plenamente sus derechos. Vámonos con otro ejemplo de hombres. Vamos con otro ejemplo de hombres. Y están en las normativas, en las reglas del Seguro Social, sobre todo, sí, del Seguro Social y para poder disfrutar de pensiones, ¿no? Estas normas que establecen las pensiones. Había una distinción, existen, de hecho las normas no se han reformado. Hasta hace muy poco que yo veía asuntos laborales, las normas no se han reformado. Ya hay criterio reiterado de la Corte y los tribunales colegiados así resuelven, pero estas normas establecen mayores requisitos para que los hombres viudos, ¿no? La mujer era la trabajadora, la mujer fallece, y entonces si yo quiero una pensión, si yo soy hombre, mi esposa fallece y quiero una pensión de viudez, la norma establece mayores condiciones para mí. En el caso de las mujeres, si es la mujer viuda cuyo esposo falleció y yo quiero acceder a una pensión de viudez, la norma básicamente dice, acredita que eras la esposa y que tu esposo falleció y entonces yo ya tengo mi pensión. Pero si eres hombre, dice la norma, tienes que acreditar que tú ya no puedes, digamos, no tienes medios para subsistir, no puedes trabajar y además acredita que tú siempre dependiste económicamente de tu esposa. Si no, no va a ser procedente la pensión. Aquí, ¿cuáles son los estereotipos de género que se retomaron para que la norma esté construida en esos términos? ¿Cuál es la idea? ¿No? Pues la idea es, no podemos creer que un hombre haya sido mantenido por una mujer, porque el hombre es el proveedor. O sea, ¿cómo me vienes a decir que la trabajadora era ella y que tú ahora necesitas esa pensión si tú eres el hombre proveedor y ella es la que tenía que haberse quedado en la casa, ¿no? Esa es la lógica de construcción de esa norma. Y entonces, no te voy a dar dinero a menos que me acredites que no puedes trabajar y que ella sí te mantenía. Cuando a las mujeres no les piden nada, no nos piden nada, solamente estar en esa situación de que el esposo haya fallecido, ¿no? Ahí es claro que al retomarse estas ideas preconcebidas de cómo tiene que funcionar un hombre y cómo tiene que funcionar una mujer en el matrimonio, se están afectando los derechos de los hombres. ¿Por qué me pides más requisitos que a las mujeres, no? Y entonces creo que con estos dos ejemplos puede quedar muy claro que la perspectiva de género no es solo, ¿no? Para hacer digamos, tratar de emparejar el piso de las mujeres, sino todas las situaciones en donde los estereotipos de géneros estén afectando tus derechos, ¿no? Entonces, yo por eso no me compro este argumento de sí, es que perspectiva de género solo para darle la razón a las mujeres. No, cuando ese estereotipo te afecte, vamos, lo planteamos y hay casos muy claros en donde se ha resuelto así. También en el caso de los requisitos para poder acceder a las guarderías del IMSS, fue un asunto similar en la Corte porque a los hombres se les pedían más requisitos que a las mujeres, ¿no? También con perspectiva de género se estableció que esa norma era inconstitucional. Entonces, por ejemplo, ya distinguimos que hay una cuestión de género, que genera un desequilibrio, ¿no? En la controversia que impacta en la tutela de derechos. El segundo punto es cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género. Esto es súper importante, desechar los prejuicios de género. Hemos sido muy críticas ahorita en la clase, ¿no? De los estereotipos de género. Eso no implica que no los tengamos. O sea, trabajamos con muchos prejuicios. No quiere decir que esté bien. Lo que yo creo es que debemos de ser conscientes y poder cuestionarlos constantemente. En la vida en general, pero ustedes sobre todo, porque se van a enfrentar a la elaboración de sentencias, ¿no? Probablemente ustedes en su vida común tengan cierta percepción y cierta opinión de alguna cosa de la realidad. Pues esa opinión es súper respetable, pero no pueden traerla al campo de la elaboración de las sentencias. Entonces, tenemos que desprendernos de esos estereotipos que pueden generar una afectación de los derechos. Pensemos vamos a poner ejemplos también.
en el comportamiento sexual de las mujeres, ¿no? Hay muchas personas que, y tradicionalmente, y el estereotipo de género, y lo que correctamente se ve socialmente, y eso no quiere decir que sea adecuado, es que el comportamiento sexual de una mujer pues tiene que ser muy recatado, pocas parejas sexuales, y a diferencia del hombre tiene mucha más libertad, ¿no? Y socialmente es aceptado que tenga esa libertad sexual. Cuando nos acerquemos a analizar asuntos en donde tengan esté vinculado a algún asunto sexual, tenemos que desprendernos de eso, aunque nosotros, o sea, yo mi vida la llevo con digamos, con esta regla moral o ética de claro, yo en lo individual quiero tener pocas parejas sexuales. Estoy hablando de ejemplos, ¿no? Y entonces está bien, ese es tu actuar, pero eso no lo tienes que traducir a, digamos, al reconocimiento de derechos. Y vámonos a poner ejemplos muy claros. Hay un ejemplo súper interesante en materia penal que resolvió la Corte. Es una mujer que estaba casada y mantenía relaciones sexuales y tenía una relación sexoafectiva con el hermano de su esposo y con otra tercera persona. Y aquí ya podemos empezar a hacer valoraciones éticas o morales, ¿no? Sé que algunos de ustedes y yo estamos pensando como, oh, ¿cómo con el cuñado? Bueno, pues eso lo podemos pensar en nuestro ámbito interno. Pero esto se tradujo al terreno jurídico. Bueno, lo que pasó aquí es que está esta mujer, los hechos es que está esta mujer con la tercera persona, no con el esposo, no con el hermano, está con la tercera persona en la casa y está la hija de esta señora. Está con la tercera persona. Llega el cuñado con otro familiar y lo que hacen es a la mujer la encierran en el baño, se llevan a la niña a otra casa, a la mujer la encierran en el baño y empiezan a golpear de tal manera a la tercera persona que fallece. Lo matan y además hay un tema como de tortura, es una muerte muy, muy, muy trágica. ¿Qué pasa en el tema penal? Bueno, pues consignan a la mujer e incluso la condenan como responsable, como si hubiera participado materialmente en estos hechos, por no haber cuidado, ¿no? No haber sido garante, son como estas figuras en la técnica penal, que probablemente habrá alguien aquí diciendo, te estás expresando de la manera incorrecta penalmente, pero no fue garante, no ejerció las obligaciones que tenía como garante y la condenaron como coautora material, como si ella hubiera también, no sé, lo hubiera agarrado, lo hubiera golpeado, cuando lo cierto es que de los testimonios, de las pruebas, se advertía que ella nunca lo había visto, ella estuvo encerrada todo el tiempo, ella fue previamente golpeada, y estuvo en el baño todo el tiempo. Ella nunca estuvo afuera y pudo salir del baño muchas horas después. Eso se tenía constancia de eso en el expediente. Primera instancia, la condenan a 25 años. Segunda instancia, se confirma la condena a 25 años. Amparo directo, se confirma la condena a 25 años. Llega a la corte, lo conoce a través de amparo directo en revisión, y entonces de lo que se da cuenta es, oye, no hay pruebas, no hay elementos, al contrario, hay muchas pruebas que dan cuenta de que ella no estuvo siquiera presente en ese momento. No puede ser coautora material, ¿no? Hablamos de un coautor material, tiene que ver directamente con la ejecución. Ni siquiera hablando de intelectual, de la idea, no. Todo el proceso se llevó a cabo así, como coautora material. Y entonces, esta sentencia de la Corte advierte, ¿no? El primer paso, ¿hay un tema de género? Sí. Y el paso 2, hay que desechar hechos basados en cualquier estereotipo o nuestro prejuicio de género también. Les pregunto, ¿creen que en las instancias anteriores las y los juzgadores tenían consigo algún prejuicio de género? ¿Qué opinan? Pues seguro sí. ¿Cuál? A ver, dinos cuál. Pues, pues no sé, que fuera hombre y por eso quisiera favorecer a su género o algo así. Sí, puede ser, ¿no? Pero incluso hay mujeres que pueden pensar, oye, ¿cómo crees que con el cuñado? O sea, tenía 3 parejas sexuales en su propia casa.
ahí estaba su hija. Y algo que es muy reiterado en estos hechos es que cuando llega, a ella la sacan del baño, solo tenía un suéter. Solo tenía un suéter. Y eso es mencionado muchísimas veces en las sentencias previas. Eso ni siquiera tenía ninguna relación con el homicidio, ¿no? No tenía ninguna relación, pero lo destacaban diciendo como, ¿cómo se atreve esta mujer indecente a andar solo con un suéter, con su tercera pareja sexual? Y ahí estaba su hija. Y además, ¿cómo se atreve esta a acostarse con el cuñado? ¿No? Un poco la lógica es, esta mujer mala, esta mujer que se acuesta con uno y con otro, puso a esos pobres hombres en esa situación, en donde tuvieron que matar al otro. O sea, le imputaron la responsabilidad a ella, forzando las figuras penales, cuando en realidad lo que se advierte es que lo que se le sancionó y lo que se le reprocha es que haya tenido varias parejas sexuales, que haya estado ahí la hija, que haya sido una indecente y que se haya acostado además con el cuñado, ¿no? Eso es lo que se advierte que se reprocha. Podemos tener opiniones divergentes en nuestro ánimo personal. Podemos decir, oye, como con el cuñado, o alguien que diga, bien, muchas parejas sexuales. Pero el punto es que eso no puede permear nuestra decisión. Si ustedes son la persona más conservadora y solamente con mi esposa, solamente con mi esposo, está bien, no hay que cambiar eso. El punto es que no hay que traer esas ideas para tratar de imponerlas o intentar sancionar a alguien, intentar o limitar el ejercicio de sus derechos porque traemos esas ideas preconcebidas, ¿no? Y se me ocurren muchas con temas hay otra en materia penal, rapidísimo, se condenó a una mujer que hay otra interesante, fíjense que hay otra súper interesante, es como de los 90 de la Corte Constitucional Colombiana, lo analiza la Corte Constitucional Colombiana y la revoca, pero antes la había conocido otra instancia, y se las voy a pasar, es una sentencia súper chiquita y es súper interesante, porque ahí es un tema de violación. Está acreditada la violación, pero, al menos el encuentro sexual forzado. Pero entonces, en esta sentencia narran cómo es una mujer alta, como pues, al parecer físicamente con fuerza, y el agresor no tenía señales de violencia. Y entonces, en la sentencia dicen, sí, al parecer las manifestaciones del señor es que sí, forzó el encuentro sexual, que ella le decía que no lo quería tener, pero le dicen, tú, si no hubieras querido ese encuentro sexual, te hubieras defendido. Y no tiene ninguna marca de defensa, no lo arañaste, no lo golpeaste, ay, perdón. Y aunque incluso el acusado manifiesta que tú reiteradamente le decías que no, tú debiste de haberte defendido. O sea, básicamente le traslada la responsabilidad por haberse dejado violar y absolvieron a la persona. Esto tiene que ver también con este estereotipo de, pues, probablemente ya lo provocó. O sea, porque le dijo que no, pero nunca se defendió, entonces probablemente ya lo provocó. Pobres hombres provocados por las mujeres y era de noche, ¿no? Y muchas veces estas argumentaciones de cómo ibas vestida, ¿no? Probablemente yo no me vestiría así, no digo que no, yo sí me he visto con vestidos cortos, pero habrá gente que diga, es que ¿cómo venías hacia la oficina? ¿Cómo crees que el jefe no te iba a agarrar una pompa si traes el vestido bien corto, ¿no? Estos prejuicios. Y entonces, si ustedes lo trasladan a sus sentencias, mal. Eso es lo que nos dice el paso 2. Tenemos que deshacernos de estos prejuicios que podemos tener y que, me atrevería a decir, todas las personas tenemos en mayor o menor medida. Lo único que sí les invito es, hay que cuestionarnos constantemente acerca de estos prejuicios y la obligación la tenemos. Aquí no es una invitación, es la obligación que tenemos es cuando estemos resolviendo asuntos, cuando estemos analizando pruebas, tenemos que dejar de lado todas estas ideas que tenemos sobre ciertas situaciones o sobre ciertos roles que tienen que ejercer las personas, ¿no? El paso 3. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, de vulnerabilidad o discriminación, ordenar pruebas necesarias. Y aquí la tesis no lo dice, pero sí ahonda en esto el manual para juzgar con perspectiva de género y hace la precisión de que tendremos que analizar la ley adjetiva, no absolutamente todas las normativas nos permiten o permiten al juez, a la jueza,
allegarse del material oficiosamente. Pienso en materia laboral y derivado de la reforma, me parece que ahí sí tenemos estas ligas que nos permiten solicitar oficiosamente estas pruebas para poder tener claridad en torno a si existió o no existió discriminación o esta situación de suprasubordinación tiene su origen en un tema de género, ¿no? Habrá que ver cuándo sí podamos recabar estas pruebas y podamos incluso reponer los procedimientos, ¿no? Conceder los amparos para reponer el procedimiento, específicamente señalarle, ¿no? En este caso, cuando sí podamos hacer estas reposiciones de los procedimientos por tema de que no hay suficiencia probatoria, sí les recomendaría ser más precisos y precisas en un poco decir como nos faltó aquí o aquí veo este campo de oportunidad en donde tú podías haberte allegado de ciertas pruebas que nos dieran luz, que nos aclararan este punto preciso, ¿no? Habrá que ver en qué tipos de juicios, cuando sí se nos permita o cuando no, poder oficiosamente solicitar pruebas, ¿no? En el punto 4, de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución. Aquí, por ejemplo, regresamos al caso de las mujeres trabajadoras domésticas, en donde dijimos, pues si hay un porcentaje importante de mujeres trabajadoras, mujeres, con el 95% más o menos, y dice evaluar el impacto, ¿no? Ahí ya nos dimos cuenta que tiene un impacto de género, pero ¿cuál es? Vamos a hacer como el análisis integral. ¿Y qué se analizó, por ejemplo, en este otro asunto, en este mismo asunto? No solamente el que fueran mujeres, no es solamente eso. ¿Qué otra cosa importante mencionó? Y ustedes tienen que revisar, hacer este análisis. Dijo la sentencia, no solamente son mujeres en situación de precariedad, porque también tenemos números muy claros que señalan que la mayoría de las personas trabajadoras domésticas ganan como una cuarta parte del salario mínimo, ¿no? O sea, ganan muy poco dinero. Muchas personas no saben leer y escribir, muchas personas hablan con dificultad español, muchas personas dejaron su lugar de origen, o sea, aquí no cuentan con redes de apoyo, y viven aquí, en esa precariedad laboral, sin derechos, digamos, en el tema económico, sin derechos laborales, porque incluso en muchos sectores ni siquiera se reconoce este vínculo como una relación laboral. Piénsenlo ustedes, y con a esto me refiero con vamos a desmontar estos prejuicios. Nos referimos a las personas que ayudan en la casa. Desde ahí, acuérdense que nombrar es un reflejo directo de las realidades y decimos, la señora que ayuda en mi casa, no te ayuda, es una persona que trabaja en tu casa. Probablemente no le estamos dando todos los derechos laborales que le corresponden, pero no es una persona que te ayuda, es una persona que trabaja en tu casa y debería de tener reconocidos todos esos derechos, ¿no? Entonces, esta sentencia dice todo esto, ¿no? Y además son objetos de una discriminación muy severa. La gente cómo se refiere a ellos con términos despectivos, perfectamente saben que las pueden despedir y entonces da cuenta de todo esto y dice, estas personas se encuentran, además de ser mujeres, son mujeres en especial vulnerabilidad y suben, digamos, la litis del asunto que era el que no tienen acceso a la seguridad social obligatoria, ¿no? Entonces eso las coloca en una situación de vulnerabilidad. No es que per se sean vulnerables, ¿no? Sino las coloca, la sociedad las ha colocado, el mal salario, la falta de acceso a la educación en las zonas en donde vivían, todas esas situaciones que son un componente social, las han colocado en esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces en ese punto 4 dice evaluar el impacto diferenciado. Y aquí voy a hacer un paréntesis para meter un término que venía más adelante, que es la interseccionalidad. ¿Saben qué es la interseccionalidad? Seguramente han escuchado este término. No, la interseccionalidad tiene que ver con las diferentes situaciones que le cruzan a las personas y que las colocan en situación justo de desventaja, de vulnerabilidad. Y me detuve aquí porque es el ejemplo claro, las personas trabajadoras domésticas, ¿qué situaciones tienen que les cruzan diferentes? Pues son mujeres, dos, son
Puede ser una mujer indígena que no sabe leer y escribir. Pensemos en una mujer indígena que no sabe leer y escribir, que tiene una discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa ya tiene varias situaciones que le cruzan, que una situación por sí misma la colocaría en desventaja frente al resto de las personas. Pero aquí no es una, son muchas. Y entonces es importante para nosotros en el análisis de las sentencias, porque no podemos hacer el análisis aislado. No vamos a hacer un apartado de cómo le cruza el hecho de ser mujer, cómo le cruza o le afecta el hecho de ser mujer indígena. Tenemos que hacer un análisis conjunto, porque eso implica darnos cuenta del grado de afectación que va a ser mayor, va a ser mucho mayor, y también ahí vamos a ver, digamos, cuáles son estos ajustes que vamos a tener que activar en nuestras sentencias, porque entre mayor desventaja, pues el ajuste que tenemos que hacer será importante y será adecuado para ese caso, ¿no? Que atienda a todas estas situaciones que le cruzan transversalmente a la mujer o a la persona en general, hablando de otros casos, no solamente en mujeres, ¿no? Pensemos en un hombre con discapacidad, ¿no? También un hombre con discapacidad, y no sé, pensemos en alguna otra situación que le pueda cruzar, perteneciente a la diversidad sexual, ¿no? Ya son varias categorías que lo colocan en esta situación de disparidad frente al resto de las personas. El punto quinto, se debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas, ¿no? Pensando en el caso de género de los papás que no podían tener la guardia y custodia. Hay también, ¿qué otra situación está vinculada? El derecho de los niños y las niñas, ¿no? Y todos estos estándares que están desarrollados por la Corte, que están desarrollados en los manuales que les dije, en los manuales para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, civil, penal, y en el derecho internacional de los derechos humanos, Corte Interamericana y todos estos organismos que le pertenecen y que generan esta producción. 6, considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos y prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación. Aquí creo que también hay que hacer énfasis particular. A ver, de entrada yo les diría, van a hacer el examen para ser secretarias y secretarios. ¿Qué les diría? Redacten una sentencia en términos neutros o incluyentes. Las mujeres necesitamos ser nombradas, ¿no? Hay quienes dicen, no importa, pues están incluidas, claro que están incluidas cuando hablamos de ellos. Lo que no se nombra no está. Empezamos con el reconocimiento de los derechos, con la tutela de los derechos, empezando a nombrarlos. Y yo creo que hay muchas mujeres dicen, mira, habla en términos masculinos, a mí no me importa. Con que una persona, una mujer, no se sienta representada en ese trabajo, yo creo que es suficiente para que ustedes lo tengan que hacer. Y yo no me siento incluida en una sentencia o en un texto que habla exclusivamente en términos masculinos. Es complicado hacer el cambio al principio. Yo les puedo decir que sí, a mí me causó, digamos, un poco de dificultad al principio, pero después ya te sale muy natural. Necesito que piensen en esto, ¿no? Y que hagan ese esfuerzo para que escriban en términos pueden desdoblar, ¿no? Quejoso, quejosa, personas quejosas, pero que incluyan a las personas y particularmente en asuntos con perspectiva de género, ¿no? Ya estamos desarrollando todo digamos, en nuestro primer apartado, ya metimos padrísimo. Perdón, mi perrito está... Perdón. Una disculpa, cosas que no se pueden controlar. Padrísimo les quedó este primer apartado, citando precedentes de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte, y luego analizaron bien el fondo, o sea, sí pudieron aplicar todos estos estándares al caso particular, y están reconociendo los derechos de una persona, de una mujer, y están nombrándola todo en términos masculinos. La verdad es que aquí hay que hacer una pausa particular. A mí me he enfrentado solamente en una ocasión. Yo normalmente estoy en la Corte y en el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral, si tiene algo positivo, y ahorita, se le reconocería eso,
que ha tenido como ese impulso en temas de género y solamente emiten sentencias en términos neutros o incluyentes. Pero en alguna ocasión me pasó que un solo titular me mandó a llamar y me preguntó como en términos, así como si fuera un insulto, y me dijo, oye, Frida, te tengo que preguntar algo. Y yo dije, ay Dios, ¿qué hice? Y me dijo, ¿eres feminista? Como si fuera algo muy negativo. Y yo le dije, ah, claro que sí, pero ¿por qué me lo preguntas? Y me dijo, lo que pasa es que escribes trabajadores y trabajadoras. Y yo dije, bueno, pues porque estoy, o sea, incluyo los derechos de trabajadores y trabajadoras, y muchos de mis asuntos son de trabajadoras mujeres, ¿no? Y entonces me dijo, me sacó este argumento de no, es que la Real Academia, que no es correcto. Y pues tuvimos esta discusión en torno a ver, es un órgano compuesto mayoritariamente por hombres, hombres ya adultos, con una visión súper tradicional, y que al final del día no están tutelando derechos, ¿no? Y pues bueno, toda esta serie de argumentos. Al final me dijo, no, la verdad es que a mí no me gusta, mis otros magistrados que integran el colegiado ya se quejaron y entonces solamente tienes que escribir trabajadores. Y entonces yo le dije, bueno, pues tú eres el jefe, tú decides, no estoy de acuerdo, pero bueno, pues al final él decidió. Solamente una vez me enfrenté a eso. Perdón. Ya, por favor. Entonces, sí creo que ustedes eventualmente podrán enfrentarse a eso, y no solamente en el lenguaje, ¿eh? O sea, también creo que en el tema de perspectiva de género estamos haciendo una transición. Hemos avanzado bastante, pero estamos haciendo una transición en donde no todas las personas han entendido que es una obligación, ¿no? Y entonces pueden enfrentarse como a estas barreras también ustedes. Lo que yo les digo es plantéenlo, tienen que hacerlo. Tanto el análisis con perspectiva de género, aunque sea arriesgado, aunque sean los primeros, las primeras, aunque sean esas personas, las primeras personas que vieron el asunto de la mujer embarazada, seguramente esa persona se enfrentó, no sé, pero probablemente a un jefe, a una jefa que le dijo, ¿esta locura qué? La corte nos la va a regresar. No, 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 aquí vámonos a lo seguro, aplica la tesis. Cuando sean ustedes esa persona que se aventure a hacer el cambio de paradigma y cambie la neutralidad del análisis, probablemente se van a enfrentar a estas barreras, pero lo que yo les puedo decir es, tienen que intentarlo porque es su obligación convencional y constitucional, ¿no? Y a través de la construcción jurisprudencial también. Entonces, este sería el último punto de la jurisprudencia, ¿no? Básense en ella, básense en esta jurisprudencia cuando tengan dudas de cómo hacer el acercamiento con estos asuntos de perspectiva de género. Aquí venía la respuesta de si debe o no solicitarse. No, no se tiene que solicitar. Otra pregunta que ya respondimos, ¿solo para grupo mujeres? Ya dijimos no, y ahí están citados los ejemplos de las guarderías del IMSS. Acuérdense del de seguro de la pensión de viudez. Aquí hay algunas tesis que también les estoy citando, que son algunas de las tesis que dieron origen al menos al camino que emprendió la Corte acerca de la impartición de justicia con perspectiva de género y las obligaciones que tenía que cumplir. Aquí se las estoy citando. ¿Qué quisiera platicarles al final? Tal vez podríamos, esto se las voy a pasar, esto ya lo vimos, interseccionalidad, tal vez algunos ejemplos más. Se las voy a pasar para que tengan ahí estos ejemplos. Tenemos unos minutos. Hay algunos ejemplos paradigmáticos de la Corte también, en donde se generó como este impulso. Hay uno bien importante que es el de Mariana Lima. ¿Lo conocen? Es muy conocido este asunto. ¿Alguien ha escuchado este asunto de Mariana Lima? ¿No? Se los voy a resumir. Este asunto se resolvió en mi ponencia y tiene que ver con perspectiva de género en la investigación de la comisión de delitos. Voy a ver el chat a ver si hay algo. Sí. En este asunto es de una mujer que vivía en el Estado de México y tenía una pareja. Esta pareja trabajaba en la policía municipal de Chimalhuacán, del Estado de México. Lo que pasa es que Mariana muere. Mariana muere y al parecer, bueno, la primera investigación determinó que había sido suicidio. Ahí se quedó, se archivó la carpeta, no hubo una investigación, se archivó y se dijo fue suicidio.
La mamá insiste como a través de los recursos que podía, los medios de impugnación posibles, en reabran la carpeta. Pero no solo reabran la carpeta, ella dio más información y dijo, a ver, voy a destacar las inconsistencias en este caso. ¿Qué pasó? Bueno, ella ya había sido muchas veces golpeada por su esposo, había sido amenazada de muerte y Mariana lo había denunciado, es decir, había constancia de que la había denunciado. ¿Qué pasaba? La encerraba en un tinaco de agua por horas, la golpeaba, le cortó el cabello, le tatuó su apellido en toda la espalda, eso se podía ver en las fotos, ya en las fotos que están en el expediente, tatuó todo su apellido en la espalda y la amenazó de muerte. Y además le decía, yo te voy a golpear y tú no me puedes denunciar y te voy a matar. O sea, si me denuncias te voy a matar. Y sabes que no me va a pasar nada porque yo trabajo en la policía municipal y tengo amigos y me van a defender, o sea, no me van a investigar. Esto, había varias denuncias por parte de Mariana, eso había constancias y había varias declaraciones de la mamá, de la amiga particularmente dijo, yo hablé con Mariana unas horas antes, iba a mudarse conmigo porque la había golpeado y se iba a mudar conmigo y ya no regresó. Otras inconsistencias de que advertimos es cuando llega la policía a la casa de Mariana, Mariana ya no estaba colgada. El esposo indica que él la bajó porque estaba colgada. No estaba el lazo que se supone con el que se colgó Mariana, pero él dice, miren, yo tengo uno aquí, igualito. Además es un lazo como con el que cosemos expedientes, un lazo delgadito. Y Mariana era una mujer alta, robusta, ¿no? Y pareciera inconsistente, ese lacito no hubiera tolerado su peso. No es solamente eso, él dice, yo la bajé y la quise bañar, la bañó, Mariana tenía el cabello mojado cuando llegan, la bañé y entonces tomé fotos de su cuerpo y se las mandé a amigos policías. No solo eso, entre la hora en la que aparentemente murió Mariana y que él hace la denuncia, pasaron un par de horas y justamente al revisar sus registros telefónicos, esas 2 horas las utilizó para hablar con una persona que trabaja en la policía, con un comandante de la policía. Después de unos días aparece una nota de suicidio que no era la letra de Mariana. Nadie la identificó como la letra de Mariana. Y él dice, ay, miren, ustedes vinieron a revisar toda la escena y todo, pero días después encontré esta nota de suicidio donde dice que ella se suicidó. Como todos estos elementos, no toman fotografías. La gente del Ministerio Público no toma fotografías, pero él dice, es que yo tomé otras con mi celular, si quieres toma, mételas a la investigación. O sea, todo mal, ¿no? Y se archiva la carpeta, no hay investigación, entonces llega a la corte después de un amparo en revisión, de un amparo indirecto, llega en revisión, y lo que hace este asunto, que es uno de los primeros que analiza perspectiva de género, es decir, tú no cumpliste con todos los lineamientos que en ese momento solo teníamos en derecho internacional, no cumpliste con esos lineamientos que te obligan en la investigación de un homicidio de una mujer, ¿no? Y dejaste de lado estas evidencias que al menos te hacían dudar. Él nunca fue sospechoso, nunca se abrió una línea de investigación en contra del esposo, cuando lo cierto es que había muchas cosas que nos hacían dudar. Entonces le dice, justo no hiciste caso a las manifestaciones de la mamá, de las amigas, a las denuncias que había hecho Mariana en torno a la violencia de género y a las amenazas de muerte que esta persona le había formulado, a estas cosas muy sospechosas, a que lo cierto es que ese cordón no hubiera aguantado el peso Mariana. Y entonces lo que hace ese asunto es establecer todo un parámetro previo de actuación de cómo nos tenemos que enfrentar a estas situaciones para descartar, al menos, para descartar que fue un homicidio. Y sobre todo, pues del esposo, acuérdense que también tenemos números duros en torno a que las violencias se ejercen mayoritariamente por parte de personas de familiares, de personas cercanas, ¿no? Entonces, aquí en este asunto no se estableció ningún tema de responsabilidad o sí, responsabilidad penal, pero sí lo regresaron para que se hiciera este análisis. Al final, haciendo este análisis y abriendo la línea de investigación al esposo, pues al final se terminó que él había matado, ¿no?
pero me quise detener en ese asunto porque fue uno de los primeros que nos trajo a sede nacional cómo teníamos, qué implicaba la perspectiva de género. Ha sido un asunto que se ha replicado bastante y pues que de ahí ya han derivado como ciertos protocolos, ciertos lineamientos, como también este que les pasé de la jurisprudencia, que este deriva de uno civil, pero es importante porque nos trae por primera vez el tema de perspectiva de género. Ya se nos fue la clase, tenía un ejercicio para hacerles unas preguntas, pero pues ya, yo sé también que ustedes están ocupados y que tienen, después de esto ya se van a estudiar para su examen, entonces no les quiero quitar más tiempo. Espero, no sé si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene una duda, con mucho gusto. Espero que les haya servido de algo esto, que haya aclarado el panorama un poco en torno a perspectiva de género, cómo hacer ese acercamiento y cómo ustedes tienen justo que detenerse a analizar si hay o no un tema de poder que active, ¿no? Que active nuestra obligación de juzgar con perspectiva de género. Pues creo que de mi parte es todo. Si tienen alguna duda, les mando este material para que lo puedan consultar y algún otro adicional que tenía por ahí de casos importantes de Corte Interamericana y una mini compilación de tesis de la Corte en tema de género. Muchas gracias, Frida. ¿Alguien quiere plantear alguna duda o alguna participación de viva voz en el chat para aprovechar a la maestra? ¿No? Pues muy agradecida. Aquí hay Joana, dice muchas gracias por los conocimientos compartidos. Suscribo lo Gracias a mismo. ustedes. Oye, muy buena clase, Frida. Y pues eso también daría para muchas, muchas horas, pero yo creo que lo más importante de perspectiva de género se ha abordado en estas 2 horitas y te lo agradecemos mucho. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y a ustedes también por la atención en estas 2 horas. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, tanto el material que nos comparta la maestra Frida como los protocolos que ya les hemos estado ahorita compartiendo en el chat, todo se va a subir en el Classroom para que ustedes tengan ahí ya compilado el material para continuar con su estudio en lo individual. Y pues muchísimas gracias, que tengan un bonito sábado, un lindo fin de semana y nos vemos el lunes con la siguiente sesión. Ánimo porque ya vamos a más de la mitad de este curso. Nos vemos el lunes con el maestro Sergio Infante para ver los procedimientos de amparo. Entonces, no falten y mil gracias, Frida, mil gracias a todas y todos por conectarse hoy. Nos estamos viendo pronto. Gracias, adiós. Adiós.